Bienvenidos y bienvenidas a Hospitalidad Emprendedora, el podcast de referencia en castellano para innovación turística, inteligencia artificial y Web3. Y si quieres estar al día de todas estas temáticas aplicadas al sector turístico, suscríbete a la newsletter semanal gratuita. Encontrarás el enlace en la descripción del episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejamos con el episodio de hoy. Bienvenidos, hoy estamos con Tomás Canciper. Vamos a hablar acerca de automatización, domótica, inteligencia en espacios, siempre relacionado al turismo, a la hotelería. Así que si te interesan estos temas, no te despegues, quédate con nosotros. Y antes de arrancar, como siempre, vamos a presentar a Tomás. Tomás, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vos, Jan. Es un gusto enorme estar aquí con vos. Cuéntame un poco rápidamente, si quieres, cómo ha sido tu trayectoria profesional. Ahora vamos luego a entrar un poco en tu emprendimiento, en Controlá, qué es lo que están haciendo, pero cuéntanos qué es lo que te ha llevado hasta aquí. Bueno, ¿qué me trajo hasta aquí? Es una buena pregunta. A mí siempre, desde que soy muy chico, me gustó mucho la tecnología. Siempre supe que yo quería dedicarme a algo que tenga que ver con eso. Y cuando terminé el secundario en Argentina, que es cuando tenés 17, 18 años y estás por empezar la universidad, yo no sabía bien qué carrera estudiar, pero de nuevo, sabía que tenía que estar vinculada a la tecnología. Terminé estudiando ingeniería en computación y caí ahí casi que de casualidad porque fui como descartando el resto de las ingenierías y terminé entrando en ingeniería en computación. Ingeniería en computación al final era una mezcla de sistemas, electrónica y redes. Obviamente no sabemos tanto de electrónica como hay de electrónica, ni tanto de redes como hay de redes, ni tanto de sistemas como hay de sistemas, pero tenemos una buena base de estas tres categorías. ¿Qué hace que sea perfecto para la industria de IoT, que es el Internet de las cosas? Los dispositivos interconectados entre sí y conectados a Internet. Dentro de esta categoría de IoT, de nuevo, Internet of Things, hay distintos tipos de subindustrias. Están las Smart Cities, las ciudades inteligentes, que muchos quizás escucharon hablar. Están los campos inteligentes, están las fábricas inteligentes y están, por supuesto, las casas inteligentes. Si bien siempre me gustó el IoT en general, el tema de la casa inteligente y de la domótica era algo que me gustaba en particular. Y en el año 2019 hago un viaje que de alguna forma cambia mi vida. Viajo a Estados Unidos y me compro mi primer Alexa. Esto me hace descubrir un mundo mucho más profundo y complejo de domótica. Después me compro una bombilla inteligente, un enchufe inteligente y empiezo a armar mi habitación en casa de mis padres, en Tucumán, en Argentina, mi habitación inteligente. Y se cortaba la luz, quemaba cosas, se rompían aparatos del cuadro eléctrico. Y una vez que logré estabilizar eso, fui yendo hacia el resto de mi casa, como una especie de virus, invadiendo el resto de las habitaciones y el resto de los cuartos. Una vez que mi casa ya era inteligente, empecé a vender un poco este producto a clientes, o mejor dicho, pacientes de mis padres, que son odontólogos. Entonces, había instalado una Alexa en cada uno de sus consultorios y lo usaban para los pacientes, para poner música, timers, y eso hacía que a los pacientes les guste. Entonces yo iba, después lo vendía, lo instalaba. Eh, Mientras hacía eso, en paralelo estaba estudiando ingeniería en computación y en paralelo también, esta es una historia que podemos hablar un poco más tarde, trabajaba como mago profesional, que es algo No, que me gusta bueno. mucho también. Sí, 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 sí. Empieza el COVID en el año 2020. Yo ese año me gradúo de forma virtual y al año siguiente me voy a vivir un año a Israel, que era uno de los países que más desarrollada tiene la industria del IoT y de la tecnología en general. Después de un año trabajando ahí en dos empresas de IoT, de campos inteligentes, decido venir a vivir a Europa. Envío mi currículum a varias ciudades que yo unos años antes había visitado y que me había prometido a mí mismo
vivir en algún momento del futuro. Y la oferta que más me cuadra es la de Barcelona. Y el primer Airbnb en el que paro es de una empresa que se llama Lodging Apartments, que la gestiona Ezequiel Vallejo, mi actual socio en la empresa de Controlab. Y como llegué y no conocía a nadie, le pedí salir a tomar un café para hablar con un ser humano, básicamente. Y hablando un poco, me empezó a contar de los problemas que tenían el día a día en el property management, en sus pisos. Yo venía de hacer domótica, entonces le dije, mira, yo vengo haciendo cosas que pueden ayudarte. Empezamos armando un proyecto para él, para su empresa, y después investigando un poco el mercado vimos que no había nadie o no había muchos grandes jugadores que se dediquen a esto y se terminó transformando en un proyecto y en una empresa y en una startup y eso me trajo hasta este momento hoy. Y justo caíste donde Ezequiel, que si no estoy equivocado, también es de Tucumán, ¿verdad? Bueno, no es tan casualidad, Ah, porque la historia se remonta hace casi 40 años, cuando mi papá tenía 18 o 20 años y era amigo de la cuñada de Ezequiel. Entonces no la ve nunca más prácticamente, o muy pocas veces, porque ella se muda. Pero cuando me vengo a Barcelona, mi papá me dice, ah, el cuñado de mi amiga de chico tiene una empresa, ¿por qué no lo llamás y le preguntas si te puede alojar el primer mes? ya Así decía que yo, así mucha llegué. coincidencia que justo caigas en la casa de un tucumano. Sí, 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 sí. Pero bueno, al final fue bastante coincidencia porque Ezequiel hace 25 años que vive aquí. Sí, sí, Así sí. que sí, esa es la historia de cómo lo conocí y cómo llegué hasta este momento. Bueno, o sea, básicamente has ido persiguiendo tu curiosidad, ¿no? Probando cosas para ti personalmente en tu habitación inteligente, expandiéndolo hacia tu propia casa y luego primero ofreciéndoselo quizás a, me imagino, amigos, friends and family, ¿no? Que les interesaba un poco lo que estabas haciendo. Pero Sí, bueno, esa vena emprendedora de hacer, de descubrir, de perseguir esa curiosidad, ya la tenías, ¿no? No, no es que, porque una de mis inquietudes era, bueno, veo que eres un perfil muy técnico, por lo que vi en tu LinkedIn, cómo así nació esas ganas de emprender, pero en verdad ya desde muy chico lo estabas haciendo, ofreciendo estos servicios a los clientes de tus padres. sí, sí, sí. Y si tengo que aclarar algo, te diría que hasta mi primer emprendimiento fue mi emprendimiento artístico como mago. Yo empiezo a Claro. trabajar mucho antes de lo que empiezo con Alexa. A los 18, 19 años ya estaba haciendo eventos. A los 21, 22 ya estaba haciendo espectáculos en teatro, trabajando en la tele, en la radio. Y tú Eh, mismo eras tu representante, tu manager, tu ventas, todo. yo era todo eso, pero no podría haberlo hecho sin el Círculo Mágico Tucumano, que es la agrupación de magos de mi ciudad de Tucumán, que me aconsejaba desde su experiencia y sabiduría, que es un paralelismo que puedo trazar a hoy en día con Ezequiel. Al Mm, final yo tengo este espíritu emprendedor, mis ganas de tirar hacia adelante, de innovar, pero es innegable que la experiencia y sabiduría y consejos de la gente que ya pasó por esto hacen que sea todo mucho más fácil. definitivamente. Te vi tablas en el escenario en cuando hiciste el pitch en el evento del Future Travel Summit y el Tech Tourism ahí en el Mobile Congress, ¿no? Este off Sí, event que hicieron y tú saliste a presentar. La verdad que te vi muy cómodo, es verdad, haciendo chistes. Ahora ya veo de dónde lo sacabas, o dónde lo sí. sacas. Yo no fui mago, pero trabajé con magos. Ah, Trabajé con sí, magos aquí en Barcelona, sí, mira. organizaba un tiempo también emprendimiento así de hobby casi, organizaba fiestas de cumpleaños, de comuniones, tal. Entonces yo armaba la landing y los Google Ads Claro. y yo contactaba con los magos porque conocí un mago argentino en las Ah, calles sí. de Barcelona y fue el que me incitó un poco a esto. Me dijo, no, que la gente paga un montón por los magos, tal, y él no tenía cómo ofrecerse bien, y yo sabía un poco de cosas de internet, y dije, bueno, vamos a probar a hacer Google Ads, yo armo la landing, tal, y se volvió un mini negocio por un par de añitos.
y yo iba a las fiestas ahí con el mago, me paraba en el Ah, backstage y sí. sí, ya un par de trucos me los conocía porque ya de tanto verlos ya sacaba cuál era el truco. Claro, veía los hilos y los espejos, digamos. Claro, de estar ahí atrás ya sabía por dónde iba. Ya. Pero sí, sí, la verdad que tuve esa pequeña relación con la magia. Y sé que eso, el ser un showman, es muy parte de... eh, y emprender también. Requieres vender tus ideas, salir sin miedo a mostrarte, ¿no? A hablar, y eso seguro que te va a ayudar un montón, ¿no? Ya te estará ayudando un montón. Sin duda, sin duda. O sea, cuando yo pienso mi forma hoy de relacionarme con gente más adulta que yo y desde que soy más joven, está claramente influenciada por los magos del Círculo Mágico. Al final yo tenía 18, 19 años, pero éramos 12 en total y el presidente tenía 70. Había gente de 60, de 50, de 40, de todo tipo de backgrounds distintos, experiencias, trabajos, y se comportaban como personas, digamos, normales entre ellos y de su edad. Entonces, el escucharlos, bueno, charlar como personas adultas y relacionarme con ellos hizo que yo aprenda a relacionarme con gente mayor y que me permita hoy tener un socio que tiene el doble de mi edad y que Mm. nos podamos entender y que seamos amigos y que hablemos el mismo lenguaje. Mm. Y es muy importante, como has dicho, tener estas figuras mentores, eh, sean mayores o no, pero con más experiencia, ¿no? Con más recorrido, cuando uno quiere explorar nuevas vías, nuevas carreras o un proyecto como es Control A. Súper interesante tener esa figura mentora como Ezequiel, que aparte de socio también es mentor. Bueno, es un plus importante, ¿no? No solo es importante, sino que es indispensable. Mm. Cuéntame un poco cómo fue ese primer piloto, o bueno, antes de arrancar, has Sí. hablado de domótica, IoT, Internet of Things, has mencionado bombillas inteligentes, Alexa, pero exactamente qué es la domótica. Em, ¿qué es el Internet de las cosas? Explícanos un poco más eso, quizás referenciando a lo que hacías en la casa, en tu casa. Y luego también, bueno, ya puedes ir llevándonos hacia cómo ha sido ese primer piloto que empezaron en Lodging Apartments aquí en Barcelona. Ok, hagamos una mini pausa. Uy, estás en mute. Que hagamos una mini pausa porque cada vez que digo el nombre de ella me contesta y pone música ya. Ah, Ok, te contesto la pregunta esa entonces. Eh, bueno, a ver, todo empezó con este primer Alexa que me compré, y cuando yo vi que le preguntaba algo y me respondía, me pareció maravilloso. Pero el momento en el que conecté la bombilla inteligente que había comprado y vi cómo le decía Alexa, prender la luz, y la luz se prendía, yo en ese momento vi el futuro. Yo dije, eh, por acá va la cosa. Esto es el futuro e indudablemente todo conduce hacia este camino. Y eso fue hace 6 7 años. Entonces ahí empecé a explorar un poco más qué otro dispositivo inteligente había. Ok, se puede prender la luz, buenísimo. Ah, y hay una bombilla también que no solamente se prende y se apaga, sino que tiene colores. Entonces ahora a Alexa no solo le puedo decir prendete o enciéndete, sino que le puedo decir enciéndete de color verde al 50%. ¡Wow! Ok, ¿qué más puedo hacer ahora? Tenía un aire acondicionado en mi habitación. Qué bueno estaría poder manejar el aire acondicionado desde Alexa. Entonces también investigando, empiezo a comprar un aparato, no funcionaba, compro otro, tampoco funcionaba del todo, hasta que doy con el dispositivo que maneja el aire acondicionado. Entonces yo ya tenía mi habitación y decía, Alexa, prende el aire. ¡Pip! Se prendía el aire. Alexa, prende las luces. Se prendían todas las luces. Yo salía de mi habitación y decía, Alexa, me voy. Y apagaba todo solo. Entonces, empecé por esas dos cosas, iluminación y climatización, que curiosamente son cosas que hoy seguimos ofreciendo. Eh,
Y después cuando llegué aquí a Barcelona y empecé a hacer estos proyectos para Ezequiel, empezamos a descubrir dispositivos que podían ser usados de la forma para que habían sido hechos o usados de otra forma. Por ejemplo, descubrimos que había un problema con los váteres, que a veces perdían agua porque el botón permanecía encendido. El botón permanecía trabado, apretado. Entonces dijimos, ok, ¿cómo podemos hacer para enviar una alerta si un váter está perdiendo agua? Porque la cisterna está todo el tiempo con el agua corriendo. Entonces empezamos a usar detectores de pérdida de agua, que son detectores que se ponen debajo de la pica o debajo de caños, griferías, y que si pierde agua envían una alerta, pero lo hacíamos de la forma opuesta. O sea, si reconocía agua, no enviábamos alerta. Pero si dejaba de reconocer agua, es porque la cisterna estaba vacía, estaba corriendo el agua y el váter estaba perdiendo agua. Entonces, así fuimos mezclando dispositivos, usándolos para otra cosa, controlando persianas, sensores en las puertas, sensores en la ventana, sensores en la temperatura. Y hoy en día usamos, te diría que hasta 15 tipos de sensores distintos en algunas instalaciones. ¿Y hay alguna diferencia entre lo que es sensorizar un alojamiento turístico, en este caso apartamentos, a algo residencial? Mira, te voy a decir aprendizajes míos que me tomaron un año y los voy a explicar en 5 minutos. Así que esto es un año de errores y equivocaciones en 5 minutos. Este piso en el que estoy yo ahora, en Barcelona, que debe tener quizás 40 o 50 metros cuadrados o 60, tiene 50 dispositivos inteligentes. 50 dispositivos inteligentes El para mi piso donde piso. vives tú, es donde El vives piso tú. donde vivo yo, sí, sí. Ok. Tengo luces, tengo botones en todas partes que si los presiono pasan cosas. Tengo sensores en las puertas, sensores de presencia, que si me voy se apagan las luces y vuelvo se encienden, los aires están conectados, el váter, todo. Entonces yo al principio, cuando comencé a hacer proyectos para Ezequiel, quería hacer una literalmente copia de mi casa en los pisos turísticos. Entonces agarraba y le decía, bueno, vamos a poner una Alexa y las luces de colores por acá y los botones por allá, y esto cuando el huésped haga esto va a suceder lo siguiente, y era toda una fantasía increíble en mi cabeza, pero que no se podía trasladar a la realidad, porque al final una casa como esta tiene tantas cosas que aprender a usarla no es tan sencillo. Y vos necesitas que cualquier cosa que instales en tu piso turístico, a nivel alojamiento, no solamente no interfiera con tus operaciones diarias, sino que no te genere problemas extras. Porque si nosotros hacemos una instalación para solucionarte problemas, pero al final el huésped te está llamando porque vos le decís, porque le dice a Alexa que se ponga verde la luz, pero no se pone verde, o le dice al aire que se ponga en 22, pero se pone en 23, te estoy generando un problema. Entonces, empecé queriendo duplicar mi casa en pisos turísticos, que además de complejo y traer problemas, era muy caro. Estamos hablando de presupuestos de a veces 5.000 o 6.000 euros para un piso. A entender cuáles eran los pains específicos que había que solucionar, entender bien cuáles iban a ser las técnicas por las que si se rompía algo teníamos un backup, y al final terminamos simplificando muchísimo y extrapolando las funcionalidades que solamente eran necesarias. Hoy en día tenemos una solución muy estable, una solución que ataca pains muy específicos, muy cuantificables, y que además si cualquiera de estas cosas se rompe o no funciona bien, el huésped ni se entera. Eso es Entonces importante, no te genera. no influir de forma negativa en la experiencia del huésped, ¿no? Exacto. Extremadamente importante en una industria como esta. Mm, Tal cual. O sea, Extremadamente. básicamente sigues haciendo magia, pero con los dispositivos, ¿no? Lo tuyo es apágate, enciéndete, aprieto este botón. No quiero saber qué cosas pasan cuando aprietas botones en tu casa, pues 50 dispositivos, no sé qué tanto puedes estar haciendo. ¿Cuáles son esos problemas o pains, como dices tú, que están solucionando actualmente para los alojamientos turísticos? Porque, o sea, todo esto suena súper bien, pero también puede ser, bueno, es como un lujo o es un plus tener algo que con la voz
puedas encender o apagar, tal, Sí. pero realmente, ¿qué es lo que están solucionando? Y también en ese camino, ya me has comentado un par de desafíos, pero me imagino que también habrán algunos que otros más, o sea, temas culturales, porque también un alojamiento turístico recibe gente de todos lados del mundo. ¿Cómo haces para que sea algo que culturalmente sea aceptado o entendido por cualquier persona, ¿no? Pero cuéntame eso, ¿cuáles son los problemas que actualmente están solucionando con la instalación de dispositivos inteligentes? Ok. Hoy, de cara al huésped, el piso es un piso completamente normal. Es decir, que ellos hasta ahora no tienen la posibilidad de interactuar con la domótica. Esto justamente para poder prevenir cualquier tipo de problema o interferencia y que no genere llamadas extras o quejas porque no funciona la domótica. Hoy todas las instalaciones que estamos haciendo son con los beneficios de cara del property manager y a quien paga los servicios. Entonces, los dos pains más grandes que estamos resolviendo hoy es el derroche de energía y los problemas operativos relacionados con el checkout. El derroche de energía viene principalmente de la climatización innecesaria. Haciendo pruebas en los últimos años, hemos detectado que en un piso típico en Barcelona, el aire pasa encendido más de 320 horas al año con el piso vacío. Es decir, el huésped prende el aire, se va durante todo el día y vuelve a la noche. Esto es un gasto de energía totalmente innecesario que no tiene sentido, especialmente en pisos pequeños. Y en Barcelona, donde el clima no es tan extremo y no se necesita un tiempo tan prolongado para climatizar el piso. Evidentemente, si hablamos de lugares en Inglaterra o en el norte de Europa que son muy fríos, tiene sentido mantener una temperatura estable, pero para Barcelona o para España en general, no tiene tanto sentido. Entonces, por un lado, este ahorro de energía que viene de la mano del apagado cuando no hay nadie y de la limitación de temperatura para que no se pueda configurar en valores extremos. Por ejemplo, en verano no puedan poner a 18 grados una habitación y en invierno no puedan ponerla a 30, de que son valores que no tienen sentido y realmente a las personas no les es cómoda. Y por el otro lado, además del ahorro de energía, esta optimización de operaciones desde el lado de notificaciones cuando el huésped hace el checkout. Hemos desarrollado un botón, que lo tengo aquí para mostrarlo, que se llama botón de checkout. A ver si puedo Ahí está. ponerlo en la cámara. Ok, ahí se ve un poco mejor. Bueno, para los que nos Este, están escuchando es un botón simple. O sea, para sí, los que no están viendo el vídeo y simplemente en podcast, nada, no parece nada fuera del otro mundo. Un botón. exacto. No parece nada fuera del otro mundo. Es un mini cuadrito que tiene el tamaño de una hoja A3, donde dice checkout button, pequeño texto abajo, y hay un botón en el medio. Entonces, este botón, que es inalámbrico, no tiene cable por atrás, se pega del lado interno de la puerta y los huéspedes lo presionan al momento de hacer el checkout. Esto hace que se le envíe un mensaje inmediatamente al equipo de operaciones, de limpieza o a quienes quieran, avisándole que el piso está listo para ser limpiado. Lo interesante de esto es que en base a más de 600 checkouts que vamos procesando, vimos que el horario promedio de salida es a las 9:15 de la mañana, más o menos, y no a las 11, que es el horario estándar. Entonces, con esto estamos reduciendo esa ventana que había de tiempo muerto entre que el huésped se iba y el equipo de limpieza llegaba a las 11 a tocar la puerta a preguntar si ya estaba vacío. Entonces, sabiendo a qué hora se va el huésped, te puede enviar antes al equipo de limpieza para que el piso esté listo antes para el próximo huésped. Se puede enviar antes al equipo de control de calidad, a cualquier persona de mantenimiento. Y además se pueden tener datos muy precisos en el tiempo, de días, de pisos, para saber en promedio a qué hora sale la gente y en base a eso cambiar un poco las operaciones. Por ejemplo, los lunes, el horario promedio de checkout es a las 8:30 de la mañana, 2 horas y media antes del horario estándar. Entonces, ahorro energía con apagado de aire y limitación de temperatura y optimización de operaciones con el botón de checkout y la notificación cuando el huésped se va del piso. Es hoy lo que estamos vendiendo masivamente
porque estos son kits autoinstalables que logramos desarrollar y estamos vendiendo en toda España. Pero también hacemos algunos desarrollos un poco más específicos para algunos pisos y tenemos soluciones como este sensor de pérdida de agua del váter, tenemos sensores de consumo en tiempo real, alertas si ventanas quedan abiertas después de un checkout, por si hay lluvia para que no entre el agua y moje el suelo, alertas si la puerta queda abierta, alertas de humo, si se detecta humo. Entonces es como Bien. una gama muy amplia. O sea, estos perdón, kits autoinstalables, ustedes los pueden enviar a cualquier lado de España y el propio gestor del alojamiento se lo puede instalar sin ninguna complejidad técnica. Estos kits autoinstalables, que son el botón de checkout y el control de la climatización, pueden ser instalados por cualquier persona en menos de 2 horas. Hemos logrado desarrollar ya todo el sistema para que ni siquiera impacte en la agenda y en el calendario, o sea que durante un checkout y un check-in se puede hacer y lo puede hacer cualquier persona. Al final, la mayoría de los dispositivos tienen una cinta doble faz porque funcionan a batería con un protocolo especial que consume muy poca batería. Entonces las pilas duran 1 o 2 años. Es tan simple como sacar la cinta y pegarlo en el techo o en el lugar donde vayan los dispositivos, que nosotros determinamos previamente. ¿Y ese botón solo se activa el día del checkout? Porque si hay un niño en la habitación y está ahí pim, 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 dándole al botón todo el día, o sea, ¿qué onda? Esa es una pregunta excelente que solamente me hace la gente que tiene experiencia en Property Management. Porque cuando le cuento a la gente que no, dice, ah, buenísimo y punto. Pero cuando alguien como vos tiene experiencia y sabe las cosas que pueden pasar, pregunta esto. Bueno, al tener la suerte de tener a un Property Manager como socio y tener todos sus pisos para experimentar y usar de laboratorio, terminamos armando la automatización para que solamente funcione los días de checkout. O sea que si un niño quiere venir, que tendría que ser un niño muy alto porque está Lo colocado en la pones. altura, Claro. pero si un niño muy alto quiere venir o un niño en los hombros de otro niño quieren venir y presionar el botón, no va a pasar nada, porque solamente funciona el día de checkout. O sea, hay una integración ahí con las reservas, con el iCal, con el PMS o algo similar, digamos, ¿no? Exactamente. Bien. Em, y en cuanto a las otras instalaciones, digamos, de los dispositivos un poco más complejos, ahí sí son ustedes o el equipo de mantenimiento de los gestores, de los apartamentos que también lo pueden hacer, o únicamente ustedes. A ver, no es tan complejo, pero en principio las estamos haciendo nosotros. Nuestra idea es, así como pudimos armar el botón de checkout y el control de la climatización para apagado y limitación de temperatura, y que cualquiera puede instalarlo en cualquier lado, es ir hacia ese camino. Ujú. Empezamos con estas dos soluciones porque son cosas que resuelven pains muy específicos y son problemas muy generales para todos los property managers, pero nuestra idea es poder ir extendiendo el resto de los productos que usamos para que también puedan ser usados por property managers y instalados por ellos mismos sin que nosotros tengamos que estar involucrados, lo que hace que sea mucho más escalable el Claro. sistema. ¿Y lo están implementando de momento 100% en apartamentos turísticos o también ves una aplicabilidad a hoteles? Por ejemplo, una habitación de hotel con el botón de checkout. O sea, quizás un Sí, hotel con recepción sí, pero también ahora hay mucho mix de hoteles que no tienen un recepcionista en ciertos horarios y no te enteras cuando la gente salió, ¿no? sí, es una buena pregunta. Al final, una vez que hemos podido pulir la instalación de los dispositivos y la elección de los dispositivos y la forma en la que nuestra plataforma trabaja, empezamos a extrapolar estas soluciones a otras industrias. Por ejemplo, ahora, haciendo un paréntesis breve, estamos haciendo oficinas inteligentes donde hacemos control de climatización y agregamos control de luces también. Entonces, cuando no hay nadie en la oficina, se apaga todo. Cuando vuelve la gente, se enciende. Pero hablando de hoteles, hay otros challenges, hay otros retos en hoteles. Porque es como vos decís, al final habiendo recepción, hace que no sea por ahí tan beneficioso un botón de checkout.
Mm. excepto por estos que tienen licencia de pensión, que no tienen que tener recepción las 24 horas. Pero para los hoteles hay otro tipo de soluciones que sirven mucho. Por ejemplo, el saber si hay gente dentro de una habitación o no. Nosotros, al instalar los sensores de movimiento y el sensor en la puerta, tenemos un algoritmo que, en base a todos los datos que venimos procesando, hoy podemos saber con mucha certeza, con un 99,7% de certeza, si la habitación o el piso están vacíos. Y así es como se apaga el aire, por supuesto. Entonces, el equipo de limpieza, de housekeeping de un hotel, al tener la información de qué habitaciones están vacías y de cuáles no, hacen que su trabajo sea mucho más eficiente. En un hotel, un equipo de limpieza pasa entre un 15 y un 20% de su tiempo determinando a qué habitación ir después. Y Mm. eso es porque no saben cuáles están libres o no, están subiendo a la planta superior porque las de abajo están todas ocupadas, tienen que ir en algunos hoteles 2 veces al día, una vez a la mañana y otra tarde. Entonces, con la información en tiempo real de la ocupación de cada habitación, se optimiza mucho esa parte del hotel. Así que son soluciones que, si bien son similares, se aplican de forma distinta y se usan los datos de forma distinta. A un property manager que tiene un piso en un edificio aislado, no le interesa tanto saber si un piso está ocupado, si hay gente en ese momento o no. Mm. A un hotelero, a un equipo de gobernanza, le interesa mucho saber si la habitación está ocupada en ese momento o no. Tal cual. ¿Y cómo manejan el tema de privacidad? En cuanto al final se están compartiendo datos, ¿no? O sea, Sí, sí. si está algo ocupado o no, se puede saber cuánta gente hay en ese momento, o simplemente si está ocupado o no. Em, no sé, de momento los alojamientos que lo están implementando, sé que estos dispositivos no tienen una interacción con el usuario, ¿no? Con el huésped. El huésped no tiene una interacción directa con el dispositivo, sino es una infraestructura que está un poco en el detrás de cámaras, captando Sí. datos que permiten una gestión más óptima y un ahorro, una sostenibilidad también, porque estar apagando los aires no solo es ahorro, sino también es sostenibilidad. Pero de cara al cliente, ¿se le está comunicando esto? O sea, lo decide cada gestor y de los casos que tú conoces, si es que lo están comunicando, ¿cómo lo está recibiendo eso el cliente? Ok, esa es una pregunta interesantísima. Eh, Especialmente en Europa, donde las leyes de privacidad de datos son tan estrictas. Nosotros, antes de comenzar con la empresa y con las instalaciones, bueno, entre nosotros ya habíamos hecho un par de instalaciones, pero antes de empezar a hacerlo de forma masiva, averiguamos con un abogado y le preguntamos justamente sobre esto. Y hay que recalcar que nosotros no usamos dispositivos que tengan micrófonos ni cámaras. O sea, no hay ni micrófonos ni cámaras instaladas en ninguna de nuestras instalaciones. No solamente por hechos de privacidad, sino que por temas de ciberseguridad, siempre es mejor tener la menor cantidad de data y de información posible. Entonces, nosotros tenemos sensores de movimiento y de presencia, que solo nos dicen si hay alguien en la habitación o no. Y además, nuestro sistema está conectado al ICAL, es decir, que no tenemos información muy precisa del huésped, solamente sabemos su día de entrada y su día de salida. Mm. Esto quiere decir que, si bien nosotros podemos saber que se abrió la puerta o que hay movimiento o presencia en el salón o en la habitación, no podemos rastrearlo ni conectarlo directamente a una persona. Mm. Entonces, en base a esto, no estamos violando ninguna ley de privacidad, que es muy interesante. En un principio nos habíamos preguntado lo mismo que vos, cómo le comunicábamos esto al huésped para que no piense que por ahí los dispositivos, que si bien son claramente sensores de movimiento y presencia, que no piensen que podía ser una cámara o un micrófono, que son problemas que suelen tener otros dispositivos domóticos como Room Monitor o Minute que están instalados hoy. Entonces, nuestra idea al principio era poner un cartel con un estilo muy parecido al del botón de checkout, escribiendo algo así, un mensaje que diga: muchas gracias por hospedarte con nosotros, gracias a ti y hospedarte con nuestra empresa, estás ayudando a salvar el planeta, porque estamos muy comprometidos con el medio ambiente y por eso todos nuestros alojamientos son sostenibles,
utilizamos un sistema de tecnología de punta que detecta si no estás, si te olvidaste sin querer el aire encendido para no derrochar de manera innecesaria energía. Bueno, un texto que vaya por esa línea, ¿no? Y al final pensábamos ponerle, si quieres desactivar esto, llama a este número. Cosa que se lo comunicabas al huésped y además le dabas la posibilidad de que si no quería hacerlo, llame. Ahora, como no estamos molestando al huésped realmente porque apagamos el aire cuando no hay nadie y la limitación de temperatura es para valores coherentes, habría que ser muy caprichoso para llamar y decir, no, yo quiero irme a las 8 de la mañana y que el aire quede todo el día encendido y volver a la noche y que esté encendido. No lo hicimos nunca al final y en los 50 pisos que vamos instalando y en las, no sé, 900 o 1200 veces que vamos apagando aire acondicionados, nunca hemos recibido una queja. Mm. Nunca, nunca no hay ni un comentario negativo o una queja relacionada al apagado del aire acondicionado o la limitación de la temperatura o cómo se ven los dispositivos. Cero. Mm. Entonces, como no hubo problema por ahí, dijimos, bueno, no lo dejemos. Pero siempre que hablamos con un cliente que tiene esta misma duda que tenés vos, ¿no? Yo le comunico esta idea que teníamos al inicio, pero también le comunico la experiencia que tenemos en base a todas las instalaciones y todo el tiempo que lleva instalado el sistema. No, yo Al final son vería, sensores muy parecidos a los de la alarma. De claro. hecho, la alarma muchas veces te instala cámaras adentro, que hoy Airbnb lo prohíbe, pero Mm. son sensores que son prácticamente iguales a los de la alarma, no hay mucho más que eso. Sí, yo lo digo porque nosotros, bueno, yo tengo una empresa de gestión de alojamientos, tenemos un detector de ruidos por si el nivel de ruido excede el máximo permitido en la finca, ¿no? Y según las leyes, para evitar fiestas o, como se dice, problemas con los vecinos, ¿no? Y mucha gente, muchas veces, claro, los clientes que exceden el ruido reciben una notificación y hemos tenido no un gran volumen, pero ciertas quejas de gente que dice, pero, ¿qué onda? O sea, ¿cómo Me saben están que estamos escuchando. haciendo ruido? Y luego ahí piensan como que me están escuchando toda la conversación. Y sí hay veces que uno como gestor, bueno, tiene que saber ya con la experiencia, sabes cómo hablar según con quién para calmarlos y hacerles entender que casi es como hoy en día en Barcelona, eso casi es ley. Hay que tenerlo porque con toda la coyuntura social y los problemas que hay estamos casi obligados a tenerlo para saber que nuestros huéspedes no están causando problemas a los vecinos. Pero yo veo que esa comunicación puede ser pintada de forma positiva, en verdad. O sea, el hecho de esta casa es una casa inteligente o este alojamiento es un alojamiento inteligente que está optimizado para que el consumo energético sea el adecuado y nunca exceda tal. Yo creo que al final, según cómo perfiles la comunicación, puede ser vista en positivo, ¿no? En vez de ponerle los límites, darle la perspectiva desde lo positivo. Y si es que alguien luego, más adelante, instala control A, nos escucha aquí y dice, yo quiero instalar ese mensaje, hace un tiempo, bastante tiempo leí que si quieres convencer a los huéspedes o a alguien de hacer algo, por ejemplo, eso o de no hacer algo, decirle esto de si quieres que desactivemos los dispositivos, llámanos. Podrías poner, por ejemplo, si quieres que desactivemos los dispositivos, nos puedes llamar a este número solo o uno de 5 huéspedes nos llama o algo así, como hacerlo sentir como que, bueno, no voy a ser el rarito que llama, o al revés, ¿no? Si es algo positivo, decir, 4 de cada 5 huéspedes elige mantener los dispositivos encendidos y es como decir, bueno, yo también voy a ser de los buenos, lo voy a mantener encendido. Ese prompting, digamos, ahí en las instrucciones es una forma psicológica de hacer que la gente se quiera alinear con los demás, ¿no? Nadie quiere ser el outsider, todos queremos ser un Sí, poco parte de los demás, entonces eso como estrategia de comunicación puede que funcione. Eh, 100%, 100%. ¿Hacia dónde ves la evolución de lo que están haciendo? O sea, tú haces cosas un poco más complejas, capaz en tu hogar, en tu casa, en tu espacio privado, porque como dices, tú entiendes cómo funciona todo, no hay esta curva de aprendizaje porque tú eres el único usuario, pero
dentro de tu experiencia, lo que has visto, lo que has probado, ¿qué es lo que te gustaría experimentar en alojamientos turísticos o entendiendo también el auge de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, que está ahora, bueno, en casi todo, tecnología blockchain, cosas que hablamos nosotros mucho? No sé, ¿ves algo más hacia dónde podría evolucionar esta domótica o estas instalaciones inteligentes en alojamientos turísticos? Sí. Em, yo tengo una visión del futuro, que es lo que en parte hizo que abramos Controlar, y que es de alguna forma la visión de Controlar, es que la domótica es algo que va a suceder y que se va a extender en todas las casas del mundo tarde o temprano, al igual que Internet. No es que en algún momento del progreso tecnológico vamos a decir, no, la domótica no, nos vamos de aquí. Entonces, hacia ahí va el mundo. O sea, cada vez más los dispositivos ya van a venir inteligentes. Hoy Mitsubishi ya manda casi todas sus unidades de aire acondicionado inteligente. IKEA saca líneas de dispositivos inteligentes todo el tiempo. Philips tiene su línea Philips Hue de iluminación inteligente hace años. Apple tiene Apple HomeKit. Google tiene Google Home. Alexa, que existe hace años, hace pocos meses, semanas, sacó Alexa Plus, que es Alexa con inteligencia artificial y es mucho mejor y mucho más eficiente y tiene un enfoque mucho más conversacional que la Alexa actual. Entonces, todo va hacia ese lado. Y así como todo va hacia ese lado, que de hecho en Estados Unidos ya prácticamente todas las casas tienen por lo menos un termostato Nest inteligente, los pisos turísticos y los alojamientos vacacionales van a ser inteligentes también. Hace 10 años uno iba a un hotel, hace 15 años uno iba a un hotel y no sabía realmente si tenía wifi o no, si tenía internet. A veces eso era algo publicitado y de hecho a veces lo ponían en los carteles de afuera, free wifi. Mm. Era como un amenity, como algo extra. Y hoy es un commodity. Nadie puede ni siquiera imaginarse que el Airbnb no tenga wifi. No, no cabe en Es nuestra como no cabeza. tener agua, olvídate. Exacto. Sí, sí, exacto. No cabe en nuestra cabeza que el hotel no tenga wifi o que tenga wifi pago. Claro, ni lo Es buscas una ya en los locura. filtros, dice, seguro que tiene. Claro, exacto. Ya no estás ni pensando. Entonces, desde mi manera de ver el futuro, va a llegar un momento que no creo que estemos tan lejos, en el que va a pasar lo mismo con la domótica. En el que la gente va a pensar, wow, tengo que apagar los interruptores, tengo que apagar las luces tocando los interruptores, tengo que encender el aire con un control remoto. La habitación está a veces muy fría, muy calurosa, porque no está detectando a cuánto está bien y no está cómodo. Yo, siendo usuario de domótica hace 6 años, cuando voy a un hotel o cuando duermo en algún lugar que no sea mi casa, a veces me acuesto con las luces encendidas y tengo que levantarme de la cama a apagar las luces. En serio, porque yo al lado de Claro. mi cama tengo un botón, uno de los tantos botones que apaga todo, me pone la alarma, me baja las persianas. Entonces, El botón de ese nivel de... pánico. Claro. Al lado de mi puerta de salida, por ejemplo, tengo un botón también que es como una especie de botón de checkout que apaga todo. Claro. No Tu sé, la botón de luz del baño. vacaciones, tu botón de me voy solo por el día. Exacto, exacto. Entro al baño, la luz se prende sola, me voy, se apaga sola. Entonces, cuando una persona empieza a vivir de esa forma y la casa empieza a ser tan cómoda, es muy difícil volver atrás. Entonces, mientras más se adopte masivamente la domótica en las casas residenciales por las personas comunes y corrientes, más van a esperar que los lugares en donde paren, especialmente si son Airbnbs, que una de las máximas de Airbnb es hacerte sentir en casa, tenga este tipo de tecnología. Mm. Entonces yo creo que el futuro va hacia ahí. En mi cabeza también el futuro va hacia permitirle al huésped que interactúe con la casa. Es decir, que desde su móvil pueda ir prendiendo el aire acondicionado cuando está en el restaurante, para que cuando vuelva al piso ya esté climatizado y no haga esto de dejarlo encendido todo el día. Que la inteligencia artificial nos ayude a entender todavía mejor cómo funciona el huésped, qué es lo que hace apenas entra en un alojamiento, cuando hace el check-in, para entender mejor cómo podemos mejorar esa experiencia. O sea, entra y ¿qué hace? Se acuesta en la cama, va al baño a tomarse una ducha, se sienta a ver la tele,
y en base a eso dejar quizás en esos lugares un chocolate, una carta de bienvenida, entender los horarios de los huéspedes, entender a cuánto ponen la temperatura, entender cómo afecta en una reseña que el piso esté muy caluroso cuando llegan, eh, entender un poco más eso, el comportamiento del huésped en relación a la casa. Y que la casa sea cada vez más inteligente y te hable a vos como property manager. Hoy en estas oficinas que estamos instalando, es muy gracioso porque te llegan mensajes de WhatsApp de la oficina que te dicen, hace 25 minutos que no detecto a nadie en la oficina, voy a proceder a apagar los aires y luces. Y después te dice, listo, luces apagadas, listo, luces encendidas. Y el otro día cuando detecta gente dice, acabo de detectar que alguien entró, voy a encender las luces. Entonces, esa comunicación casi como si fuese una persona con tu oficina en este caso y con tu propiedad en el futuro, hace que también tengas todo el tiempo más control y más monitorización y este saber qué está sucediendo para estar más tranquilo. Mm. Es un nivel de personalización extra, ¿no? Eh, de ir Sí, hacia cómo personalizar el espacio, el ambiente, la comodidad del espacio y cómo usas cada uno, cómo fluye en el espacio. Eh, si bien hay varios pasos a seguir antes, digamos, ¿no? Hay que completar un checklist antes de llegar a eso, definitivamente. Yo lo veo, pero por ejemplo, en mi casa no tengo ningún dispositivo inteligente, si bien soy muy pro tecnología, pero siempre los tipo Alexa o el Google Home me dan cosa porque siento que me van a estar escuchando, básicamente, y tampoco es que, no es que tenga nada que ocultar, como dice la mayoría de gente, pero al final tampoco quiero que me escuchen, ¿no? Entonces siempre he tenido un poco de reticencia a instalar estos, primero el speaker, ¿no? El parlante, que al final también es sí, micrófono y que es el que activa y desactiva todo. Pero bueno, básicamente, si luego nos ponemos a hablar de ese tema, que pues, es otro tópico, estaría igual, no debería tener ni siquiera móvil, ¿no? O sea, exacto. porque Al final el, lo el podemos riesgo es el charlar. mismo. Sí, 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 sí. Alexa y Amazon dice que no graba tus llamadas. El móvil dice que no graba tus llamadas. Entonces, yo creo que si decidís no creerle a uno, deberías decidir no creerle a todos. Eh, Ya, es tal cual. al Sí, sí, final, yo digo lo mismo cuando la gente me pone peros a OpenAI. Ay, pero ¿qué le voy a dar esos datos a OpenAI para crear asistente GPT? Le digo, bueno, pero ya se lo estás poniendo en un email a Gmail y no vas a confiar en una empresa que al final también es una empresa. Entonces, yo solito me corrijo en este sentido. es Y complejo. El tema de la privacidad, los datos, nuestros datos personales, yo creo que es muy complejo y es para una charla también, casi sí. que por aparte. Es otro tema aparte. Es complejo porque hay una falta de transparencia también, creo yo. O sea, es como que como usuario no puedo realmente ver qué es lo que hay detrás y no veo una trazabilidad y es un poco el por qué a nosotros nos gusta mucho el mundo blockchain, porque creemos que toda esta hiperdigitalización tiene que venir de la mano con un mayor control del usuario sobre sus datos y sobre cómo comparte sus datos y poder ver de forma transparente con quién lo está compartiendo y retirar ese permiso, si así lo quisiese, o sea, elegir, ¿no? Mayor poder de elección. Eh, pero Vos también, sabés que ¿no? Nos a mí falta con el llegar a eso. blockchain, sí, perdón, a mí con el blockchain me pasa algo parecido que a vos con los dispositivos inteligentes. Y siento que hubieron tantos timos y tantas estafas en el mundo blockchain, de las criptomonedas y los NFTs y las propiedades virtuales y todo eso, que me hizo desconfiar mucho. Y lo sigue Entiendo habiendo. que la tecnología es buena, pero me golpeó tanto y me golpeó tanto de forma personal, no directamente porque yo veía que había estafa ahí, pero al final cuando cayó todo esto, todos los otros proyectos, Bitcoin y criptomonedas reales, también cayeron. Claro. Entonces me afectó tanto a mí desde este lado que dije, no, blockchain, pero sí, me encantaría aprender más de blockchain con ustedes y entender cuáles son las cosas buenas que tiene para darnos. Ya tendremos entonces para un café ya en personal y compartir esto de ¿Sí? otra manera. Una última pregunta como para ir cerrando.
yo como persona, no tanto gestor de alojamientos turísticos, has mencionado varios, Amazon, Google, tal. Si alguien dice, mira, quiero empezar a curiosear yo mismo, ¿no? Y hay ahora cada vez más, digamos, marcas, empresas que ofrecen este tipo de dispositivos. Sí. ¿Cuál crees tú que es el más user-friendly? O quizás también, yo creo que tiene mucho que ver integraciones, ¿no? Al final, ¿con cuál voy a poder conectar más cosas? Si quiero Ujú. empezar a jugar en mi casa con dispositivos inteligentes, poco a poco, así como estuviste tú hace 8 o 9 años cuando empezaste, ¿por dónde le dirías a un usuario de pie de calle que podría empezar a probar, digamos? Para mí el paso uno, de lo que siempre contesto cuando me hacen esta pregunta, es un altavoz Alexa y una bombilla inteligente. Para mí estas dos cosas, que de hecho esto no es ninguna genialidad ni ocurrencia mía, Amazon cada vez que tiene una oferta te los pone en paquete para que los compres juntos, Mm. son lo primero que podrías comprar para entender cómo te puede ayudar. Al final, a mí Alexa, yo sé que mucha gente lo ve desde el lado tecnológico y cree que es una hipertecnologización de la vida, pero yo lo veo como lo contrario. O sea, ¿cómo se levanta a la mañana una persona que no tiene Alexa? Con la alarma del móvil. Es decir, que lo primero que hace en el día es ver el móvil, una pantalla azul con notificaciones, apenas se despierta, o sea, ni siquiera terminó de cerrar bien la etapa del sueño, ni siquiera terminó de pensar en qué soñó y ya está siendo bombardeado por notificaciones, que Instagram, que mail, que WhatsApp. Entonces, levantarte de esa manera es de las peores formas de despertarte. Yo tengo una Alexa que funciona como despertador y al final todas las mañanas me levanta con la canción que yo quiero. Si lo quiero poner 15 minutos lo hago y no tengo que ver el móvil. Lo mismo a la noche. Yo no, como no pongo la alarma, no estoy con el móvil hasta el último segundo antes de dormir. Mi móvil está en otra habitación. O otras cosas, estoy en la cocina cocinando y quiero ver la hora. ¿Cómo ve la hora una persona? Móvil. Obvio. Y ve el móvil y ya tiene notificaciones. Y ya estabas cocinando y viste esto y entraste a Instagram y te pusiste a ver Reels. Yo le pregunto a Alexa, quiero escuchar música. ¿Cómo hace una persona que no tiene Alexa? Spotify, de su móvil. Yo le pido a Alexa. Entonces, para mí es una herramienta enorme para usar menos el móvil en mi vida, para Mm. desconcentrarme menos. Entonces, Alexa, número uno, por todos estos beneficios que acabo de nombrar, porque la calidad de vida mejora. Y una bombilla inteligente, número dos, porque es muy fácil de instalar y también la capacidad de poner una luz de color blanco cálido a la noche o de blanco frío durante el día hace que tu humor y que tu concentración y que tu sueño cambie. Estar a la noche con una luz cálida y tenue hace que sea mucho más fácil irnos a dormir, mucho más agradable andar por la casa. Estar de día con una luz blanca y fría hace que sea más fácil quedarnos despiertos y concentrarnos. Entonces, Alexa no es solamente para que estés más cómodo y para que te acuestes y no tengas que apagar las luces con la mano. Es porque tu vida mejora, tu sueño mejora, tu despertar mejora, tu concentración mejora. Parezco vendedor de Alexa, ¿no? Pero así lo veo yo. Tranqui, que nosotros también cuando hacemos talleres de cosas parecemos vendedores de las herramientas que sugerimos, pero no, es así, es. Bueno, Sí, sí. Alexa para ti es la mejor, entonces. Me Voy a... apasiona tanto y me mejora tanto la vida por todas estas cosas que por ahí la gente no piensa o no se da cuenta porque no son las primeras cosas que saltan cuando uno piensa en eso. Eh, pero que reflexionando un poco más tiene todo el sentido, que es que quiero compartírselo con mi gente, a cada persona con la que hablo, que me dice que no duerme bien o que se despierta mal o que a la noche está viendo Reels o TikToks antes de dormir, le digo, comprate una Alexa. Hoy en día, en cualquier momento, puedes comprar una por 30 euros y se agarra una oferta por 25 o 30 euros, además te viene con una bombilla. Entonces, yo te diría, paso uno, comenzar por ahí. A partir de eso, ya puedes hacer cosas más pro y comprarte el botón que apague la bombilla, comprarte el control del aire acondicionado para poder ir encendiéndolo media hora antes de llegar a tu casa o para apagarlo automáticamente si lo dejaste encendido. Pero lo primero y más fácil, bombilla y Alexa. ¿Y qué es lo último que has automatizado en tu propia casa?
Lo último que automaticé en mi propia casa. Bueno, me compré una pantalla para proyectar que es eléctrica, entonces baja y sube. Solo Ajá. lo automaticé, por supuesto. Pero lo interesante es que está justo arriba de mi ventana. Eso quiere decir que cuando la ventana está abierta, si se llega a bajar, se rompe. Entonces la automatización tiene en cuenta el estado de apertura de la ventana para bajar o no la pantalla que proyecta. Esa Prevención de daños ahí. prevención de daño. Sí, sí, sí. Así que esa fue la última cosita que hice hace muy poco. Pero realmente ya en mi casa está todo bastante estable. Por ahí sale algo nuevo y lo pruebo, porque al final este es el primer laboratorio de todos. Después lodging y después vamos a los clientes. Así que en mi casa, además de los 50 dispositivos instalados, deben haber otros 100 en caja y siendo probados constantemente. Voy a tener que ir a tu casa un día con el móvil y grabar y podemos hacer un reel para hospitalidad emprendedora y mostrar un poco todas las 100%. cositas. Creo que da, ¿eh? 50 Sí. dispositivos seguro que da para mostrar algo interesante. 100%, 100%. Y tengo una terraza también muy linda, muy grande, así que hasta podemos hacer una charla ahí. Bien, ahora que ya empieza el buen clima, no se diga más. Sí, sí. Muchísimas gracias, Tomás, por venir, por contarnos un poco tu experiencia. La gente que quiera conocer más, contactar contigo o contactar con Controlar, cuéntanos dónde te pueden encontrar, cuáles son los enlaces. Igual pondré los enlaces en la descripción del episodio, pero bueno, eso, cuéntanos cómo pueden contactar contigo. Bueno, tendrán los enlaces por ahí. Si quieren enviarnos un mail, es info@controla.com.es y le respondemos cualquier duda. También está nuestra página, controla.com.es. Pero básicamente desde el correo directamente es la forma más rápida de llegar a nosotros o desde todos estos links que van a ver en esta publicación de LinkedIn o en este episodio en Spotify o en todas las plataformas en las que está disponible la conversación. Genial, sí, sí, pondré todos los enlaces. Espero, bueno, seguiremos en contacto definitivamente. Espero a ver si algún momento tendré alguna experiencia de alojamiento inteligente. La verdad que no lo he tenido, salvo cositas muy puntuales. Pero espero que cada vez haya más. Y nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Mucha suerte, éxitos con todos los proyectos y seguimos en contacto. Mil gracias a vos, Jan, por la invitación. La pasé súper bien y se me pasó volando el tiempo. La verdad que sí. Hasta la próxima. Gracias por escuchar hasta el final. Esperamos que hayas disfrutado del episodio. Recuerda, si quieres mantenerte informado sobre la innovación turística y hotelera, suscríbete a nuestro newsletter gratuito. Cada semana compartimos las últimas noticias y novedades sobre cómo las nuevas tecnologías pueden aplicarse en nuestro sector y en tu desarrollo personal y profesional. Visita el enlace que encontrarás en la descripción del episodio y suscríbete. Hasta Hasta la la próxima. próxima.